¿Qué tal a todos? Un saludo, dándoles la bienvenida a este nuevo podcast del aguacate. El día de hoy nos encontramos con el doctor Francisco Restrepo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, bienvenido a México, y quien nos va a hablar de la importancia de la inclusión del silicio en el cultivo del aguacate. Vamos a dar inicio a lo que viene siendo esta plática el día de hoy con el doctor, pidiéndole por favor que nos haga favor de presentarse, doctor, y nos platique un poquito de su experiencia y de lo que es su trabajo dentro de lo que es el uso de silicio. Bueno, un cordial saludo para todos, muy complacido de verdad de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Eh, Como usted bien lo dice, yo soy Francisco Restrepo Higuita, vengo de la ciudad de Medellín, en Colombia, y soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, soy casado, tengo tres hijos a quienes quiero, tengo también una maestría en suelos y nutrición vegetal y he trabajado como profesor de cátedra de la Cátedra de Fertilidad de Suelos en la misma Universidad Nacional de Colombia tanto en pregrado como en posgrado. También he trabajado con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia durante más de 25 años en temas de investigación y de extensión rural. Y posteriormente he estado vinculado al sector productivo de los fertilizantes, con fertilizantes de especialidad en Colombia. Estuve como gerente técnico de la empresa AgroSilicium en Colombia, hoy asesor técnico de esta misma compañía, y aquí en México pues nos representa la industria Isaosa. Isaosa, que es una industria de fertilizantes muy importante pues en todo el país. Entonces, muchas gracias por la invitación y aquí estoy a sus órdenes para que hablemos del tema. Sí, muchas gracias, doctor. Pues desde luego, ¿verdad? Que hablar siempre de lo que son temas de nutrición son de suma importancia en todos los cultivos. En este caso, pues desde luego para el cultivo de lo que es el aguacate. Y para irnos adentrando un poquito en esto, nos gustaría que nos platique un poco de su experiencia en el trabajo con lo que es el silicio y desde luego también nos hable de los beneficios que puede esperar pues un agricultor sobre todo, quien termina por emplear a final de cuentas este tipo de insumos. Claro, como lo planteaba, pues trabajé durante más de 10 años con la empresa AgroSilicium, que es una empresa especializada en el tema del silicio como nutriente. Es natural que exista cierto escepticismo, ciertas dudas en la gente cuando se quiere hablar de silicio, porque realmente el silicio no se tiene considerado todavía como un elemento esencial para las plantas, pero sí se conoce que tiene una serie de beneficios importantes tanto en el suelo como en la planta. Vamos a empezar como por los beneficios que puede tener en el suelo. Cuando aplico silicio al suelo, siempre y cuando este aporte ácido ortosilícico, que es la forma soluble, la forma asimilable del silicio, la forma activa del silicio en el suelo, ese ácido ortosilícico tiene una gran afinidad con el aluminio. Entonces, por ejemplo, en suelos ácidos es capaz de llegar a reaccionar con el aluminio y formar complejos de aluminosilicatos, que son moléculas de arcilla particularmente, una denominada aloicita. Esta arcilla tiene una 6C de 12 centimoles, quiere decir que le aporta al suelo también capacidad de intercambio catiónico. Esa capacidad es muy importante en los suelos para retener los cationes, para retener los iones, los nutrientes que la planta va a tomar. Entonces, este silicio, al reaccionar con ese aluminio, quita un problema, como es el aluminio en los suelos ácidos, y lo convierte en una ventaja, lo convierte en 6C o SIC, como dicen en México. Entonces, con esta SIC, lo que vamos a lograr es que los iones que aplico en un fertilizante se puedan retener mejor en el suelo y no se laven. Con eso vamos a ganar mayor eficiencia, las plantas van a poder tomar de mejor manera los distintos nutrientes, tanto el potasio como el fósforo, como el nitrógeno y los demás nutrientes. Entonces, digamos que el silicio ante todo es un potencializador del suelo, es un catalizador que mejora las condiciones del suelo para permitir una mejor asimilación de todos los nutrientes. Hemos hecho distintos trabajos
en Colombia y en otros países de América Latina, buscando precisamente qué es lo que hace el silicio y por qué los resultados que se ven en el campo, en las plantas. Y lo que hemos encontrado es que realmente tiene esa gran capacidad de, al neutralizar el aluminio en el suelo, libera los fosfatos que pueden estar fijados y al quedar el fósforo disponible, la planta lo puede tomar. Se ha encontrado que incrementa la asimilación de fósforo hasta en un 67% y también incrementa la asimilación de nitrógeno cerca de un 45% y la de potasio alrededor de un 30%. O sea, estamos hablando de que potencializa los fertilizantes NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, los potencializa de tal manera que la planta los pueda tomar mejor, con mayor eficiencia. Eso permite que la planta se nutra mejor, se nutra más, y al nutrirse más, pues va a tener más capacidad para producir sus frutos. Pero además le va a generar una ventaja adicional en el suelo, y es que va a evitar que esos nutrientes que normalmente se pierden, al no perder, sino que la planta los asimila, se va a reducir la pérdida y la ida de estos nutrientes hacia las fuentes de agua, la contaminación de las fuentes de agua por nitritos, nitratos, fosfatos, etcétera. Eso se va a reducir porque la mayor parte del nutriente que estoy aplicando, la planta lo está asimilando. Eso permite que además, entonces la planta, al fortalecer su tejido, va a producir más biomasa, más tejido, más hojas, más tallos, y eso se va a reflejar en una captura de carbono, porque las plantas crecen es precisamente por la acumulación de carbono, hidrógeno y oxígeno. Generalmente no hablamos de eso en la nutrición vegetal, profesor, pero realmente la nutrición no empieza por N, no empieza por NPK. La nutrición empieza cuando la planta transforma CO2 y agua, los transforma en glucosa. Y además nos produce oxígeno libre para que los demás seres vivos respiremos. Ese milagro de la naturaleza es posible gracias a que las plantas tienen esa capacidad con la clorofila de captar la energía solar y convertirla en energía química en estos compuestos, y nos están liberando ese oxígeno. El silicio, al acondicionar el suelo y permitir una mejor asimilación de los nutrientes, nos va a ayudar a capturar ese carbono. Pero el mismo silicio como tal tiene la capacidad de capturar CO2 neutralizándolo, formando estructura en el suelo. Al formar estructura va a generar más espacios porosos. Y los espacios porosos en el suelo tienen un efecto muy importante, porque son los sitios donde se puede almacenar e intercambiar aire para que las raíces respiren, pero también agua. Ahí es donde se retiene el agua. Y eso nos va a ayudar entonces en general a acondicionar el suelo para que los cultivos puedan responder mejor a cualquier tratamiento que les hagamos. Eso nos hace el silicio en el suelo. Pero una vez que la planta toma el silicio como ácido ortosilícico, reitero, la única forma en que la planta toma silicio es como H4SiO4, que es ácido ortosilícico. Al tomarlo, lo empieza a acumular primero en las raíces, protegiendo esas raíces y estimulando el mayor enraizamiento. Se han encontrado incrementos de hasta el 49% de aumento en la biomasa radical del cultivo de aguacate con la aplicación de silicio en el suelo, siempre y cuando sea silicio asimilable. Esto luego lo va a llevar, ese silicio lo lleva a través del xilema hasta la parte aérea, hasta el dosel, y lo va a acumular tanto en tallos como en hojas, y particularmente en la hoja va a generar una doble capa, una doble pared celular en las células de la epidermis, en las células epidermales. Esa doble capa actúa como una barrera mecánica frente a plagas y enfermedades. Entonces el silicio va a actuar desde el punto de vista físico como una barrera para impedir la entrada de patógenos, de hongos, de bacterias, etcétera, pero también frente a los insectos. Por ejemplo, los insectos chupadores, que son los que más transmiten enfermedades, va a evitar que el estilete penetre dentro de la célula, y con eso se va a reducir la propagación de enfermedades. Enfermedades que hoy son bastante limitantes en los cultivos y particularmente en el aguacate. En estudios recientes se ha encontrado que en el cultivo de aguacate en particular,
la aplicación de silicio reduce de manera significativa la incidencia de Phytophthora. La Phytophthora, que es un hongo bastante patógeno frente al cultivo de aguacate, se va a reducir por la acumulación de silicio en los tejidos. Y eso lo hace de manera directa por vía física, pero también por vía bioquímica, porque el silicio actúa en el sistema oxidativo de la planta. Entonces reduce, digamos, las especies de oxígeno reductor, y eso actúa para que el tejido se mantenga más vigoroso, más fuerte. Al estar más fuerte el tejido, va a tener más resistencia, y por eso se llama una resistencia inducida por la nutrición. Entonces tiene una serie de beneficios, reitero, tanto en el suelo como en la planta, que nos van a dar una serie de ventajas importantes cuando hablamos de tener un cultivo productivo y rentable. Cuando hablamos de eso, desde luego estamos hablando pues de lo que es el manejo integral, en donde tenemos que tomar en cuenta pues, diferentes aspectos. Y desde luego aquí con estos beneficios que usted nos comenta, nos queda muy en claro que una parte importante y esencial en el manejo de todo cultivo siempre va a ser la parte de la nutrición. Siempre ese aspecto es desde donde podemos empezar a tratar de resolver los problemas y que desde luego a la larga nos puede traer otros beneficios. En esto que se señala desde luego aquí, doctor, y lo que hace rato usted mencionaba acerca de que no todas las fuentes, ¿verdad?, de silicio que se tienen pueden ser aprovechables. El silicio está presente en el suelo, pero no lo puede asimilar la planta directamente. Entonces, ¿cuáles serían las fuentes solubles o las fuentes que la planta en este caso puede tomar y asimilar? ¿A cuáles tendríamos que recurrir desde la parte técnica para poder? Sí, vale mucho la pena comentar eso, porque realmente la corteza terrestre es muy rica en silicio. Se habla que en la corteza terrestre entre el 28 y el 32% del peso de la corteza terrestre es de silicio, de distintos compuestos de silicio. Pero, por ejemplo, vámonos al más abundante. La forma más abundante de silicio en el suelo es como dióxido de silicio, o sea, SiO2. ¿Y eso qué es? Cuarzo. El cuarzo es insoluble. El cuarzo es el mismo vidrio, para que lo tengamos como más claro. Pensemos en qué solubilidad puede tener un vidrio que yo muela. Si yo muelo un vidrio, ¿qué solubilidad puedo tener en agua? Pues cero. Entonces, puedo tener mucho silicio allí, pero ese silicio no está disponible. Reitero que la única forma en que las plantas reconocen al silicio para asimilarlo es como ácido ortosilícico, y esa es la forma activa del silicio en el suelo. Entonces hay fuentes que aportan ácido ortosilícico, que la más reconocida en el mundo tal vez es la bolastonita. La bolastonita es un metasilicato de calcio que hay algunas minas en Norteamérica, pero por ejemplo en América Latina no se conocen minas de bolastonita, pero sí tenemos minas de otras fuentes que son, por ejemplo, silicatos de magnesio, que están presentes fundamentalmente en una formación que se llama serpentinas, pero dentro de las serpentinas hay varias clases de serpentina que son bastante distintas. Son tres clases de serpentina: la lizardita, que es la más común, el crisotilo o asbesto, y una tercera que es la antigorita. Esta antigorita es la más escasa de todos los tipos de serpentina. Se conoce, por lo menos hasta ahora en Colombia, solamente se ha descubierto una mina, y está cerca de Medellín, la ciudad de donde yo vengo, cerca de Medellín, en Colombia. Esa mina de antigorita provee silicato de magnesio para traer al mercado de América Latina y particularmente para el mercado de México. Pero hay otras fuentes de silicio, hay otras serpentinas, otros tipos de serpentina, como decía. Una es el crisotilo, que se conoce comercialmente como asbesto, y sabemos que el asbesto en varios de nuestros países está prohibido precisamente por su característica de ser un precursor de cáncer, porque la forma, a pesar de que es un silicato de magnesio, pero la forma en espirales, esa forma va a los pulmones y rompe los pulmones, y allí empieza a inducir células cancerígenas. Entonces, por eso está prohibido el asbesto en sus distintas formas en el mercado de América Latina. Entonces hay que tener cuidado con esa fuente.
pero la fuente fundamental de donde se puede tomar silicio asimilable es la antigorita. Antigorita, que es una formación de serpentina que se formó por altas temperaturas. Cuando se formaron las montañas por allá en la era del Terciario, las montañas de todos estos Andes americanos, alrededor habían fuentes de silicio y de magnesio, pero que no eran solubles. Pero al calentarse con estas temperaturas superiores a 2000 grados centígrados, se fundió, el punto de fusión del ácido ortosilícico, que son 1410 grados, se logra y se acomodan los cristales de forma distinta. Al acomodarse en la antigorita, generan esa solubilidad del silicio y del magnesio, que es el ion acompañante, y eso permite entonces aprovecharlo para la agricultura. Hay otras fuentes de silicio que se conocen en el mercado latinoamericano, como son las tierras de diatomeas o las tierras diatomáceas, que también son un silicio amorfo, pero que la capacidad de liberar silicio asimilable no es tan buena como lo es en la antigorita. O también otras fuentes como zeolitas, que son aluminosilicatos de sodio, que realmente son muy buenos como hidrorretenedores. Se utilizan en la agricultura para mejorar la retención de humedad, pero que no liberan ácido ortosilícico como la forma activa del silicio. Entonces, tengamos en cuenta eso. Hay distintas fuentes, hay silicio muy abundante en la corteza terrestre, pero realmente silicio activo solamente son las fuentes que puedan liberar ácido ortosilícico soluble para la solución del suelo, para que de allí hagan su trabajo tanto en el suelo, en la parte física y química del suelo, como en la planta, que lo tomen, que lo asimilen y pueda cumplir su papel tan importante en la protección vegetal. Así es. Pues considerando esto que usted menciona, desde luego, doctor, en relación a la disponibilidad de lo que viene siendo el silicio, se nos viene también el comentar precisamente de la importancia de hacer enmiendas. ¿Qué nos puede decir al respecto de lo que son las enmiendas y en este caso de manera muy general y en particular, ¿verdad?, de la importancia de hacer en este caso con silicio? Lamentablemente no todos los suelos cuentan con todos los elementos, ¿verdad? Ni tenemos el modelo de suelo ideal, vamos a decirlo así, que pueda tener todo lo que una planta o un cultivo requiera. Entonces, precisamente de ahí la pregunta para señalar la importancia de las enmiendas. Vale, gracias por la pregunta, profesor. La verdad es que enmienda significa una corrección. Uno enmendar algo es corregir algún error. Nuestros suelos, como bien lo plantea, no son ideales, pero sí son manejables. El asunto es darles el manejo adecuado. Entonces una enmienda es como un corrector, como una forma de acondicionar el suelo para que mejore sus propiedades y pueda, aportar de una manera mejor los nutrientes para las plantas. En este caso, las enmiendas en general, se han utilizado enmiendas para suelos ácidos, por ejemplo, pero también hay enmiendas para suelos alcalinos, y vamos a aclarar estos términos. Suelos ácidos son los que tienen un pH menor de 6,5, pero suelos alcalinos son los que tienen este pH ya por encima de 7. Entonces, en suelos ácidos, ¿qué busca un agricultor o un ingeniero agrónomo, un asesor? Subir ese pH, subirlo a un punto tal que las plantas puedan asimilar mejor los nutrientes, porque de eso se trata fundamentalmente la agronomía, de hacer que las plantas aprovechen mejor los recursos que se tienen. Entonces, en el tema de enmiendas en suelos ácidos se han utilizado tradicionalmente las cales, el carbonato de calcio o carbonato doble de calcio y magnesio, que es una dolomita, y nosotros pensamos que si incorporamos silicio en las enmiendas, logramos que las enmiendas funcionen mejor, porque justamente el silicato no es una cal, el silicato o el silicio es mucho más que eso, porque el silicio tiene la capacidad de reaccionar con el aluminio y formar un complejo estable, lo que no hace un carbonato, lo que no hace una cal normal. Al formar ese compuesto insoluble, que es un aluminosilicato, reitero, como lo planteé ahora, al formar esto nos da una subida de pH más estable.
Realmente quien sube el pH sería el carbonato. Entonces la combinación de carbonato con silicato es una combinación ideal porque se aprovecha la ventaja que tiene el carbonato para subir el pH y la ventaja que tiene el silicato de atrapar el aluminio, pero también para su reacción necesita CO2. Entonces los carbonatos de calcio que liberan, finalmente disipan como CO2, producen CO2. Una tonelada de carbonato de calcio pura puede producir 440 kilos de CO2 y obviamente el CO2, como es un gas, se va para la atmósfera, pero si va acompañada por silicio, este silicato atrapa ese CO2, lo requiere para reaccionar y al atraparlo está evitando que se vaya para la atmósfera. Hemos hecho unos estudios en Colombia y hemos encontrado que una tonelada de silicato de magnesio de este antigorita puede atrapar hasta 424 kilos de CO2 por cada tonelada. Quiere decir que si combinamos silicato con carbonato, vamos a tener una sinergia importante entre esos dos productos que nos va a permitir aumentar el poder de neutralización de la acidez. Al lograr eso, vamos a lograr acondicionar el suelo para permitir que las plantas tomen los nutrientes con mayor eficiencia, que les quede más fácil tomar los nutrientes. ¿Cuáles nutrientes? Todos los demás nutrientes, empezando por el mismo carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, etcétera, todos los micronutrientes que se van a activar y van a estar presentes en formas disponibles, preferiblemente a estos pHs tendientes hacia la neutralidad. Pero en el caso de que tengamos suelos alcalinos, también podemos utilizar el silicio, que es muy versátil, que se comporta como una sustancia anfótera, que tiene la capacidad de reaccionar tanto en medio ácido como en el alcalino, y si lo acompañamos, por ejemplo, con azufre, vamos a lograr bajar el pH en esos suelos alcalinos, que ahí es lo que se necesita hacer. Entonces, hay enmiendas para suelos alcalinos, hay enmiendas para suelos ácidos. La idea es que en todos los casos podemos aprovechar las ventajas y las bondades que tiene el silicio, aportándolo como silicato, pero de manera activa, un silicio activo que tenga capacidad de reaccionar en el suelo y capacidad para que las plantas lo asimilen también. Con toda esta información que usted nos acaba de aportar, desde luego, doctor, también el que nos platique en relación precisamente con el uso del silicio en cuestión de la sostenibilidad. Por lo mencionado, los beneficios que trae son bastante importantes, sobre todo en relación con lo que es el aprovechamiento de los otros minerales que se encuentran en el suelo, que muchas veces se ha cuestionado que son dañinos, que su acumulación puede traer algunos problemas, sobre todo de tipo ambiental, y creo que en la parte de sostenibilidad es una de las cosas que más nos interesa, la cuestión del medio ambiente. Entonces, ¿cómo el uso del silicio en este caso puede ayudarnos contribuyendo con lo que es la sostenibilidad de la... Claro, profe, muchas gracias por esa pregunta, bien interesante. Y hay varios aspectos que creo vale la pena tomar. La sustentabilidad y sostenibilidad no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico y social. Y creo que justamente desde el punto de vista económico, si logramos que los fertilizantes tengan una mayor eficiencia, pues eso va a permitir que con el tiempo podamos inclusive rebajar algunas dosis de fertilizantes, particularmente de fosfatos, de fósforo, fuentes de fósforo, y al rebajar esa cantidad de dosis, pues podemos tener más rentabilidad, porque ese fósforo se va a aprovechar mejor, y en general los fertilizantes. Pero también desde el punto de vista ambiental, recordemos que uno de los problemas críticos que tenemos hoy es el calentamiento global o la variabilidad climática, que la estamos sufriendo. Bueno, ahorita, gracias a Dios, ya llegaron las lluvias, pero mire cómo hemos afectado el clima a partir de las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente con el CO2. El silicato de magnesio tiene la capacidad de atrapar CO2 y evitar que se vaya para la atmósfera. Si una tonelada de silicato de magnesio es capaz de atrapar 424 kilos de CO2, por cada tonelada que apliquemos vamos a reducir esa emisión de CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, vamos a reducir el efecto invernadero.
Algunos profesor Snyder, por ejemplo, de la Universidad de Florida, plantean que los silicatos de magnesio constituyen una gran ventaja, como un gran reservorio de carbono para evitar el calentamiento global o para reducir ese efecto sobre el clima. Eso por un lado, pero por otro lado, si con la aplicación de silicio al suelo logramos que las plantas asimilen de forma más eficiente los nitratos, las fuentes amoniacales, los fosfatos, el potasio, etcétera, vamos a evitar que estas fuentes, esos nitratos, esos fosfatos, vayan a las corrientes de agua, a los acuíferos, que allí están causando un gran problema, el problema de la eutroficación de estas aguas, que pues es un tipo de contaminación y que si nosotros la evitamos, pues vamos a tener un gran impacto desde el punto de vista ambiental. Entonces, definitivamente, la incorporación del silicio en los planes de fertilización y en las enmiendas en general para corregir, para condicionar los suelos, nos va a dar mucha ventaja desde el punto de vista ambiental y también en lo económico. El agricultor probablemente lo que más valora es la parte económica, ¿cierto? Esa es la que lleva aquí, en el bolsillo, ¿cierto? Pero la parte ambiental es un aspecto definitivo y desde ese punto de vista la agricultura y la ganadería pueden ser una gran reserva, una gran fuente para evitar el cambio climático, para reducir estos efectos del cambio climático. Si utilizamos las fuentes adecuadas, si utilizamos, por ejemplo, silicatos que nos ayuden con esto, con esta captura de carbono, con esta mayor eficiencia en la asimilación de nitratos y fosfatos, etcétera, etcétera. Entonces, tiene todo que ver con el tema de sustentabilidad. Y creo que ahí la agricultura, si logramos tener más biomasa, si las plantas crecen más, si crecen mejor, si producen más, para que una planta crezca, la biomasa de una planta tiene en promedio el 45% es carbono. Entonces, si tenemos más biomasa, o sea, más tejido vegetal, vamos a tener más carbono en la tierra, digamos que en las plantas, y se va a evitar que ese carbono vaya a la atmósfera a causar problemas de efecto invernadero. Entonces, definitivamente tiene unas grandes ventajas desde el punto de vista de la sustentabilidad, tanto desde el punto de vista económico como ambiental. Y esto es muy importante, desde luego, conocerlo, porque pues muchas ocasiones en distintos foros se ha señalado, ¿verdad? Desde luego de los problemas que luego suele causar las diferentes prácticas agrícolas, como a veces están ligadas, pues, desde luego, a esta cuestión de la contaminación del aire, del agua, de los suelos, y que no todo lo veamos negativo, sino que también veamos que dentro de las actividades propias de la agricultura también hay posibilidades de tratar de evitar o de corregir precisamente esos problemas, como el que ahorita comenta usted. Así es, profe, así es. Bien, doctor, pues mire, después de esto que hemos platicado, desde luego que también sabemos que hay ciertas cuestiones que son de interés, en particular ya en lo que respecta a la parte técnica con los productores, con los ingenieros, ¿verdad? Quienes están directamente en el campo, y yo creo que una de las más interesantes para ellos es las dosis, cómo utilizar en este caso o en qué cantidades poder aplicar lo que es el silicio en un cultivo como lo es en este caso el aguacate y desde luego pues también en algunos otros más, ¿eh? Claro, excelente. Y obviamente esa es la primera pregunta que le surge al agricultor. Sí. ¿Cuánto tengo que aplicar y cuánto me vale? Exacto. Pero concentrémonos en cuánto hay que aplicar. Uh-huh. Si voy a utilizar el silicio como dentro de una mezcla de fertilizante para potencializar los fertilizantes NPK, puedo estar hablando de alrededor de 100 kilos por hectárea en general. Si vamos a utilizarlo como un acondicionador o como una enmienda, pensemos en que el silicato de magnesio solo no es una enmienda, pero si lo combino con carbonato de calcio, si viene combinado con carbonato de calcio y con otras fuentes que efectivamente sean capaces de subir pH, sí vamos a tener una potencialización de ese poder de neutralización. Y lo mismo, si lo combino con un azufre, para el caso, si tenemos suelos sódicos o suelos calcáreos, vamos a lograr que ese pH baje,
porque es que los problemas de los suelos no son iguales, son distintos si el suelo es ácido o si el suelo es alcalino. En todos los casos, la idea es utilizar dosis entre 100 y 200 kilos por hectárea. Si vamos a hablar de plantaciones de aguacate, por ejemplo, que tienen densidades, pongámosle, de 100 árboles por hectárea, pues entonces estaremos hablando de 1 kilo por árbol. Pero si ya tenemos densidades de 200 o más, podemos estar hablando de medio kilo por árbol para completarlos entre 100 y 200 kilos por hectárea, que es la dosis realmente recomendada. Con una ventaja importante. Es que si de pronto aplicamos un poco más de silicio, no vamos a tener problemas de intoxicación, de toxicidad en las plantas, porque el silicio tiene una forma de controlar, las plantas tienen forma de controlar cuánto silicio asimilan. Y el silicio mismo, si se pasa de cierta concentración en el suelo, él se polimeriza, se vuelve un polímero y por lo tanto ya no lo puede absorber la planta. Simplemente que si aplicamos una dosis mayor nos vale más y el efecto va a ser el mismo que si aplicamos un poco menos. Por eso en general hablamos de dosis entre 100 y 200 kilos de silicato de magnesio por hectárea. Y eso casi que para cualquier cultivo, particularmente para el cultivo de aguacate. Y con eso vamos a lograr que la planta, digamos, se proteja mejor. Porque el silicio cuando la planta lo toma, cuando la planta asimila el ácido ortosilícico y lo acumula en los tejidos, ese silicio actúa sobre el sistema oxidativo de la planta y protege la planta de plagas y enfermedades. Hay una enfermedad que se llama viruela en el aguacate que con las aplicaciones de silicio se reduce. Casi que no es necesario hacer ninguna aplicación de agroquímicos, de fungicidas para el cultivo. Y eso tiene un impacto ambiental adicional, claro. Porque si a través de la nutrición, como usted lo planteaba, si a través de la nutrición logramos que la misma planta se defienda, si la misma planta se defiende y no tenemos que aplicar agrotóxicos, pues el ambiente va a ser más sano. Claro. Para todos los seres humanos y para los animales, y vamos a evitar esos problemas de contaminación ambiental. Entonces, son dosis que, digamos, son razonables, que permiten utilizarlas tanto en las mezclas con los fertilizantes NPK como en las enmiendas o acondicionadores de suelos, sea un suelo ácido, sea un suelo alcalino. En todos los casos se puede utilizar. Y eso es una cosa importante, la versatilidad que tiene este tipo de productos que son naturales. Se pueden aplicar en agricultura orgánica porque tienen su sello de atestación para agricultura ecológica. Entonces, y nos va a permitir tener una producción más limpia, más sana, más amigable con el ambiente. Cosa muy importante, desde luego, ¿verdad, doctor? Y también preguntarle otra cosa en relación precisamente con esto, que es en relación con su aplicación y los recursos agroclimáticos disponibles. Por ejemplo, el caso del agua, las precipitaciones. ¿Bajo qué circunstancias aplicar precisamente el silicio? ¿Es conveniente hacer 1 o 2 aplicaciones según la disponibilidad de agua? ¿O cómo sería el manejo en ese sentido? Excelente pregunta, se la agradezco. La verdad es que todos los nutrientes, todos, tienen que ir disueltos en agua. Y por lo tanto, cualquier aplicación que se haga debe tener suelo húmedo, pero con una ventaja importante. Los silicatos de magnesio se pueden aplicar en suelo seco, solo que no van a actuar hasta que no tengan agua, hasta que tengan humedad. Cuando llegue la humedad, con 3 o 4 milímetros de lluvia ya van a empezar a actuar en el suelo. Si en la región donde estamos utilizando estos productos se presentan aguaceros muy fuertes y son de alta cantidad de lluvias, pues en esa condición lo mejor es fraccionar la aplicación y hacer al menos 2 o 3 en el año. Pero si es una región más bien seca, es posible que con una sola aplicación en el año sea suficiente para que la planta lo asimile ese silicio, reitero, ese ácido ortosilícico, y lo tenga en su tejido. Porque además el producto como tal tiene una capacidad de liberarse gradualmente. No es un producto que sea hidrosoluble, de manera que yo lo aplico y ya quedó soluble. No, el producto lo aplico y desde ese mismo momento, siempre y cuando haya humedad, empieza a liberar silicio y magnesio. Pero esa liberación va a durar 3, 4 meses y depende del clima.
Pero si hay fuertes lluvias, ese silicio se va a lavar y ese magnesio también, y se van a lavar las bases. Entonces, por eso, si hay fuertes lluvias, lo ideal es más bien fraccionarlo al menos en 2 aplicaciones en el año para tener un suelo acondicionado, entre comillas, corregido, mejor dicho, con las condiciones adecuadas para lograr una buena producción. Esa es la idea. Nunca es una receta única. No, siempre van a haber variables que hay que tener en cuenta para decidir en qué dosis lo aplico y en qué momento lo aplico. Exacto. Y precisamente dentro de esas variables, doctor, como usted lo comenta, también desde luego la textura que tenga el suelo, ¿verdad? El tamaño de la partícula, que es otra de las cuestiones, que es lo que precisamente hace la diferencia entre suelos que pueden retener humedad y otros que no retienen tanto. Así es. Por ejemplo, en un suelo arenoso donde realmente el suelo se lava muy fácil porque el agua pasa a través de él muy fácil, estos suelos tienden más a ser pobres porque se han lavado. En este caso es preferible hacer el fraccionamiento, hacer 2 o 3 aplicaciones en el año para lograr ese mejor efecto. Pero con una ventaja, en esos suelos particularmente, si yo logro que el silicio reaccione con aluminio y me forme aloicita, voy a mejorar inclusive con el tiempo esa textura del suelo, esa estructura del suelo. Voy a lograr que haya agregados en el suelo y que haya un equilibrio entre los macroporos y los microporos para retener humedad y para retener aire en el suelo. Porque el espacio poroso en el suelo no está vacío. Se piensa que es espacio vacío. No, ese espacio está ocupado por agua o por aire. Y es necesario ese balance entre agua y aire para que las plantas se puedan alimentar mejor, para que se puedan nutrir mejor, para que sea más eficiente el sistema productivo. Y eso lo logramos si incorporamos silicio asimilable para acondicionar ese suelo. Y reitero, ese silicio es compatible tanto con fertilizantes NPK como con enmiendas tipo carbonatos. Perfecto. Pues con esto básicamente, doctor, en relación a lo que es el tema, estamos llegando a su conclusión. Desde luego que todo lo que usted nos ha aportado el día de hoy es de suma importancia y muy interesante para el manejo del cultivo del aguacate y en general de otros cultivos también. Antes de despedir este podcast, no sé si usted guste de agregar algo más a nuestra audiencia. Sí, muchas gracias. Realmente recalcar que el silicio no se debe considerar simplemente como un nutriente, que el silicio realmente es un catalizador, es un potencializador, es un vigorizante para las plantas, ayuda a que las plantas sean más vigorosas y que se defiendan mejor ante todo tipo de estrés biótico, pues todo lo que tiene que ver con plagas y enfermedades, o estrés abiótico, todo lo que tiene que ver con sequía, con alta radiación, con alta transpiración, etcétera. El silicio va a ayudar con todo eso, siempre y cuando sea un silicio de una fuente que aporte ácido ortosilícico. De nada vale aplicar un saco de arena que puede tener un 90% de silicio total, pero cuyo silicio activo es 0. O un saco de vidrio molido, pues para ser extremista, cuyo aporte de silicio activo es 0. Se necesita que la fuente de silicio sea asimilable. En este caso, este silicato, antigorita, que se distribuye aquí en México para acondicionar los suelos de México. Eso nos ayuda para potencializar la producción. Esa es la idea, hacer más eficiente la nutrición y hacer que los cultivos respondan de mejor manera y con menos presión frente al ambiente. Desde luego lo que espera el productor siempre es la parte de los rendimientos y pues desde luego es algo de lo que se busca conseguir precisamente a través del uso de este tipo de elementos. Bien, pues con esto hemos llegado a la conclusión de este podcast. Agradecemos nuevamente el que haya estado con nosotros, doctor Restrepo. Le deseamos un feliz retorno a su lugar de origen y también esperamos que nuestra audiencia siga atenta de estos podcasts que estarán transmitiendo día con día. ¿Sí? Gracias a todos, gracias doctor nuevamente y nos despedimos por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.